Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a ese texto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 21. Vamos a leer todo el capítulo para contextualizar. Vamos a ver algunos versículos, pero necesitamos tener el contexto de lo que Pablo está diciendo a estos hermanos en el primer siglo y también, por supuesto, a nosotros en el día de hoy. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí en la carta, el apóstol ha hablado como un pastor lleno de amor por sus hermanos de la iglesia de Filipo, esa iglesia que estaba en Macedonia, como alguien que exalta la gracia de Dios en sus vidas. Eso lo vemos en los primeros versículos en la oración, como un padre amoroso que escribe a sus hijos para animarles con buenas noticias de su estado espiritual y emocional, a pesar de las circunstancias en que se encontraba. Les dice, en otras palabras, no se preocupen, yo estoy orando por ustedes, agradecido de la obra de Dios en sus vidas, de lo que el Evangelio de Cristo está haciendo en ustedes, agradecido de estar en este lugar, porque ha sido beneficioso para el avance del Evangelio. Estoy en la cárcel en Roma para predicar el Evangelio a quienes nunca llegaría como la guardia pretoriana si no fuera porque estoy en este lugar, porque Dios ha sido bueno al ponerme aquí. Por eso no estoy preocupado y no quiero que ustedes se preocupen desmedidamente. Estoy preparado para vivir y seguir sirviendo al Señor o para morir por Cristo y magnificar así su nombre. Por tanto, no se preocupen. Es importante que su comportamiento, pase lo que pase, esté siendo digno del Evangelio de Cristo. Que puedan honrar al Señor siempre, estando firmes en la fe que recibieron y combatiendo por el Evangelio contra toda oposición, con valor y perseverancia.
Si eso significa que tienen que sufrir, recuerden que Dios en su gracia se los concedió, del mismo modo como les ha dado la fe. Busquen afanosamente mantener la unidad que está en Cristo. Sientan lo mismo con amor hacia los demás, sin vanagloria ni contienda, con humildad, buscando en todo parecerse a Cristo, que es el ejemplo sublime. Miren a Cristo despojándose de su gloria, de sus prerrogativas divinas, de su derecho a ser tratado como Dios, siendo Dios, de su humillación hasta lo sumo, hasta entregarse en una cruz por causa de todos ustedes. Miren a Cristo y sientan lo mismo. Miren a Cristo y aprendan que la humillación precede a la gloria, que la verdadera grandeza es entregarse al sacrificio, que para ascender hay que descender. Sientan lo mismo que Cristo sintió. Miren a Cristo y vean cómo el Padre lo exalta hasta lo sumo, como el Padre le da un nombre que es por sobre todo nombre, como el Padre le da una autoridad que es sobre toda autoridad. Miren a Cristo y contemplen cómo llegará el día donde todo ser humano doblará sus rodillas delante del Señor de los señores, solo para la gloria del Padre. Por eso, hermanos, vivan en esta tierra procurando la santidad. Esa es su responsabilidad, ocuparse en vivir su salvación cada día conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que es Dios el que en ustedes les da el poder y la capacidad para obedecer y crecer en gracia. Por tanto, vivan en este mundo oscuro lleno de maldad como creyentes que reflejen la luz de Cristo por medio de vidas transformadas. Tómense de la palabra de vida de tal manera que yo pueda tener frutos de mi trabajo con ustedes. Yo mismo ahora me regocijo con ustedes aunque tenga que ser derramado en libación sobre el sacrificio. Nunca perderé mi gozo y quiero que ustedes lo compartan conmigo. Mi amor por ustedes es tan grande que deseo visitarles nuevamente, pero hasta ahora no he podido. Por esa razón es que les enviaré a Timoteo, un hermano que siente como yo y trabaja como yo en la expansión del Evangelio, que ha sido probado y aprobado en diferentes aflicciones. También les envío a Epafrodito, un hermano que sin ser dotado especialmente, sin tener ningún título o función especial, sin embargo, ha sido mi compañero de batalla y el que me ha atendido en todas mis necesidades. Él ha cumplido con aquello para lo cual lo han enviado a mí, ustedes, al punto que estuvo cerca de perder la vida por suplir mis necesidades. Es un hermano digno de imitar, recíbanlo con alegría y ténganlo en gran estima a todos los que son como él. Hasta aquí lo que Pablo ha escrito, parafraseando, ¿cierto?, lo que tenemos en los 2 primeros capítulos de la carta a los Filipenses. Son palabras de ánimo, palabras llenas de amor a una congregación que Pablo quería mucho en la primera iglesia de Macedonia, cuando cruza el mar y va atendiendo a la visión del varón macedonio pidiendo ayuda y predicando el Evangelio en Filipo. Comienza la primera iglesia que Pablo funda en ese lugar. Y él les tenía un cariño especial, había una cercanía, había una fluidez de emociones que compartían ambos, el pastor que había fundado la iglesia y la iglesia que había sido fundada por ese pastor. Pablo, entonces, en un tono amoroso y complaciente, escribe estos 2 primeros capítulos, exhortándoles, sí, pero exhortándoles de una manera muy especial a poder vivir su vida cristiana conforme al Evangelio que habían recibido. Sin embargo, ahora el tono parece ser completamente distinto. Parece que el apóstol Pablo ahora cambia radicalmente de tema y da un giro en 180 grados para poder afirmar algo muy, muy importante, que es lo que nosotros vamos a tratar esta noche. Las palabras que usa en el principio del capítulo 3 parecen ser una fuerte advertencia de tipo doctrinal. Noten, versículo 2, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Son palabras fuertes que no estaban en ninguna otra parte de la carta. Más adelante, en el mismo capítulo 3, en el versículo 18, dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan
en lo terrenal. Pablo está hablando aquí de un peligro potencial que había y que se cernía sobre la iglesia de Filipo. Era una iglesia ejemplar en muchos aspectos. Había participado con él en la expansión del Evangelio. Le mandaban ofrendas para que Pablo pudiese sostenerse económicamente. Era una iglesia muy especial, una muy buena iglesia. Sin embargo, había el peligro de algo que estaba a su alrededor y que podía ser un prejuicio grande para la iglesia en Filipo. Y por eso el tono cambia abruptamente, y por eso ahora Pablo va a subir el nivel de sus palabras y va a hablar duramente, no en contra de los filipenses, sino en contra de aquellos que podían ser piedra de tropiezo o de desviación doctrinal para esa iglesia. La iglesia no estaba en peligro de apostatar, como el caso de la iglesia de Galacia, o de las iglesias de Galacia, porque en realidad esa carta se la escribe a un grupo de iglesias de Galacia, el apóstol Pablo. No necesitaban una férrea corrección espiritual y moral como en el caso de la iglesia de Corinto. Sin embargo, porque siempre está la posibilidad de atender a razones equivocadas cuando se habla de lo que debe distinguir a un verdadero creyente, a una verdadera iglesia, estaban en peligro porque habían enemigos cerca de ellos que podían ser, como dije, un tropiezo para sus vidas. Este parece ser el caso de este capítulo. Esta es una voz de alerta, como el sonido de una sirena en medio de la tranquilidad. Cuando uno está tranquilo y viene una sirena, ¿cierto? Es porque algo pasó y como que uno despierta inmediatamente y se pone alerta. Eso es lo que Pablo quería alertarlos, quería ponerlos en guardia frente a una situación posible de desviación por causa de algunas personas, obreros fraudulentos, va a decir más adelante, que podían desviar en realidad a la iglesia. Encontramos entonces aquí algunas cualidades que distinguen a un creyente genuino de uno falso, a ciertas características que describen en algunos casos, por contraste, a quienes realmente son hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, por medio de exhortaciones, va a mostrar qué es lo que hace un hijo de Dios, en qué se deleita un hijo de Dios, de qué tiene que tener cuidado un hijo de Dios y cómo debe honrar a Dios un hijo de Dios. Es decir, va a mostrar lo que realmente significa un creyente en su vida cristiana. ¿Qué es lo que es el cristianismo? ¿Cuáles son las verdades centrales del cristianismo? ¿Dónde debe estar puesta la mirada del creyente? ¿Cuál debe ser la meta del creyente? Todo esto está en el capítulo 3. ¿Qué es aquello que él debe perder para poder ganar lo más importante? ¿Dónde debe estar puesta su mirada? ¿Cuál debe ser su motivación? ¿Su mayor amor hacia quién debe ser? Todo esto está en el capítulo 3. Que recuerde siempre, dice el apóstol Pablo, que la ciudadanía del creyente no está en esta tierra, sino que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo va a decir, saquen la mirada de estas cosas de esta tierra, colóquenla en la persona indicada, la persona de Cristo. Disfruten de Él, gocen de Él. Eso es lo que implica un verdadero creyente. Y por eso vamos a ver aquí algunas cosas que dicen los primeros 3 versículos, porque del versículo 4 en adelante el tono es personal. Si lo leemos correctamente, en los primeros versículos les habla a los hermanos directamente y los demás versículos Pablo va a decir, esta es mi propia experiencia, porque es muy personal el tono en el cual habla. Veamos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta allí el tono es vosotros, pero noten ahora, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ahí ven que es su testimonio personal, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado yo, ¿cierto?, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es una expresión de su propia realidad, de su vida.
Pero los primeros versículos tienen un tono general hacia los destinatarios, quienes recibían esta carta, que eran los hermanos de la iglesia de Filipo. Y por eso vamos a ver nosotros al menos 4 cosas importantes que aparecen en los primeros 3 versículos y que nos ayudan a poder también evaluar nuestra propia vida. Si efectivamente estamos viviendo el cristianismo tal cual es o estamos lejos de aquello. Nos ayudan a hacer una evaluación de lo que somos verdaderamente como creyentes. Si estamos andando en la verdad o estamos andando en nuestras propias tradiciones. Aquí, a través de estas 4 descripciones que hace Pablo al mismo tiempo en un tono de exhortación, nos ayudan a nosotros a autoevaluarnos frente a las Escrituras. Primero, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es lo primero que dice. Esta carta, el título o el tema en general es el gozo, sin duda, pero aquí Pablo está haciendo una exhortación directa y dice, ustedes tienen que encontrar la fuente de su gozo solo en el Señor. Por tanto, esa es la primera característica distintiva de un verdadero creyente. Un verdadero creyente, él tiene su fuente de gozo solo en Cristo. Ese es su placer mayor. No tiene otro placer más grande. Él no está mirando las cosas de esta tierra para buscar la satisfacción en esta tierra, sino que ya ha sido satisfecho completamente en la persona del Señor Jesucristo. La misma vida de Pablo y los sufrimientos que estaba experimentando en la cárcel podían traer como consecuencia en la mente, en el pensamiento de los filipenses, podían traer una especie de preocupación extrema al ver que un verdadero cristianismo llevaba en consecuencia a la persecución, a pasar por dificultades muy grandes. Pablo estaba en la cárcel, recordemos eso. Y ellos podían decir, bueno, realmente el cristianismo no es un muy buen negocio en un sentido. Porque entre más fiel es Pablo al Señor, más dificultades tiene. Por tanto, ¿será la fuente de la satisfacción, de la felicidad verdadera? ¿No será que puede ser al revés? Sin embargo, Pablo les ha dicho ya que él está disfrutando de su vida en Cristo a pesar de las circunstancias. Pero ellos dirán, bueno, pero nosotros no somos Pablo. Y como nosotros en el día de hoy podemos decir, como alguien en una ocasión me dijo, pero pastor, yo no soy Pablo. Entonces, en otras palabras, no, Pablo no es alguien que yo pueda seguir y que pueda alcanzar. No soy ni la sombra de Pablo, entonces mejor me quedo así como estoy. Ese no es el camino. Seguramente vendrán también sobre nosotros persecución y entonces no será lo mismo. Podía pasar por la mente de ellos. Entonces Pablo le muestra la fuente de su gozo. El Señor Jesucristo. Este gozo está más allá de las circunstancias presentes o las que han de venir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, no se preocupen. El gozo no tiene que ver con lo que ustedes están enfrentando. El gozo no tiene que ver con que ustedes tienen una buena racha, ¿cierto? Que les ha ido bien en todo, que las cosas que ustedes han proyectado en su vida les ha salido bien, que ustedes han tenido éxito en aquello que se han planteado. El gozo no tiene que ver con eso. Está más allá de las circunstancias. No tiene que ver con el vaivén de las olas siempre cambiantes, porque nuestra vida es así. Yo les decía al principio, hay días, en algunas cosas hay días negros y otros días claros. Pero imagínense si el gozo del creyente dependiera de eso. ¿Cuál sería la diferencia con aquellos que no tienen a Cristo? Ninguna. ¿Cuál sería la diferencia con aquellos que no han recibido la gracia de Dios para arrepentimiento y para fe en Cristo? No habría ninguna distinción. Entonces Pablo les escribe a sus hermanos y les dice, no, realmente el gozo está en la persona del Señor Jesucristo. Y como Él es siempre el mismo, es inmutable, no cambia y su amor nunca va a cambiar hacia ustedes, entonces allí ustedes pueden disfrutar de un gozo permanente, indestructible. El teólogo William Barclay dice, hay una cierta indestructibilidad en el gozo cristiano.
Y es así porque el gozo cristiano es en el Señor. Su base es que el cristiano vive constantemente en la presencia de Jesucristo. Puede perder todas las cosas y aún las personas, pero no puede perder nunca a Cristo. Y por tanto, hasta en circunstancias en las que el gozo pareciera imposible y pareciera no haber nada más que problemas y dolor, el gozo cristiano permanece. Porque todas las amenazas y todos los terrores y los problemas de la vida no pueden apartar al cristiano del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo con eso entonces? Está diciendo a los hermanos, no se preocupen por las circunstancias que yo estoy viviendo. Si bien es cierto, estoy sufriendo persecución, injusticia, por eso estoy en esta cárcel. Sin embargo, a pesar de eso, podemos experimentar el gozo. Hermanos, quizás muchas veces podemos pasar por circunstancias difíciles. De hecho, la vida está hecha de esa manera. La vida está hecha de situaciones donde descansamos, donde nos regocijamos, o donde disfrutamos, pero también hay situaciones donde nos entristecemos, donde se nos caen los brazos, donde no tenemos fuerza, donde pasamos por tristezas que nunca quisiéramos pasar. Sin embargo, y allí está la esencia del cristiano, su mirada no está puesta en las circunstancias. Su mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso es que en la fuente del gozo lo importante. No es que yo me sienta bien o me sienta mal, se trata de algo objetivo, no subjetivo. No son mis emociones las que determinan el gozo, es la persona de Cristo con la cual estoy unido vitalmente por la fe. Eso no va a cambiar, nunca va a cambiar. No es un estado de ánimo, no tiene que ver con los sucesos de cada día. Nadie encuentra el gozo en los éxitos o logros que pueda alcanzar. No se trata de una felicidad efímera por causa de una buena racha de suerte, entre comillas. Recordemos lo que pasa con los hombres famosos o las mujeres famosas de esta tierra. ¿Qué ocurre con las actrices, cierto, que han ganado millones y millones de dólares a través de sus carreras cinematográficas, de los grandes futbolistas que se llenan los bolsillos de dinero, que tienen grandes mansiones? ¿Qué pasa con ellos cuando llegamos a verlos después de que ya están en el ocaso de su carrera? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Vemos a personas vacías. Vemos a personas sin satisfacción. Han encontrado cosas, pero no han encontrado a Cristo. En cambio, el que encuentra a Cristo puede perder todas las cosas y todavía mantiene su gozo. Allí está la diferencia. Notan como el apóstol Pablo está enfatizando eso una y otra vez. En muchas partes ya le ha dicho, gozaos conmigo. Capítulo 1, versículo 18, Dice que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Luego, al final del capítulo 2 dice, aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la esencia? Jesucristo. Jesucristo. El creyente que aprende a disfrutar del Señor y su relación con Él es distinto a todos aquellos cuyos corazones permanecen sin Cristo. Es totalmente distinto. Hermanos, yo estoy seguro que la falta de gozo en la iglesia muchas veces se debe a que nosotros no aprendemos a disfrutar de Cristo. Nosotros estamos siempre sujetos a las circunstancias y ese es el problema. El hecho de que Cristo haya venido a nuestra vida un día y tengamos, cierto, la certeza de que Él habita en nuestros corazones y que guía y conduce nuestras vidas, debe ser suficiente para poder disfrutar a pesar del dolor, gozar a pesar de la aflicción.
Los que por la gracia del Señor tenemos una relación con Cristo, disfrutamos cada día de ese gozo permanente e indestructible. Un creyente sin gozo es una contradicción absoluta. Un creyente sin gozo es una contradicción absoluta, porque nadie puede ser creyente y vivir en la insatisfacción más grande. Porque si realmente es creyente, ha encontrado la perla de gran precio. Y si ha encontrado la perla de gran precio, vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde estaba la perla de gran precio. ¿Entienden? Es decir, nosotros pasamos por una serie de situaciones como una montaña rusa, así un poco la vida, ¿cierto? A veces arriba, otras veces abajo, pero eso no define nuestra vida. La vida nuestra del creyente está definida por nuestra unión con Cristo. Eso es lo más maravilloso que hay. Si vemos a Cristo, la belleza de Cristo, cada día a través de la revelación de las Escrituras, podemos ver su gloria a través de sentarnos y escudriñar la palabra de Dios y ver su maravilloso amor incondicional hacia nosotros. Y eso es suficiente, no necesitamos nada más. Y por eso Pablo dice, hermanos, gozaos en el Señor. Noten que Pablo no le dice, gócense en mí, gócense en su iglesia, hoy día diríamos, gócense en su denominación, no, sino gócense en el Señor. Porque el Señor murió por nosotros y porque el Señor resucitó para nuestra justificación. En Él está nuestra satisfacción. Lo segundo que le va a decir Pablo aquí en términos indirectos, no está directamente, pero lo podemos entender o deducir del texto. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice Pablo. Pablo ya les había enseñado estas verdades a los creyentes de Filipo. No son pocos los eruditos que afirman que Pablo seguramente les envió varias cartas. No me es molesto el escribiros las mismas cosas. Hay una reiteración. Pero ¿para qué le escribe estas cosas? Dice, y para vosotros es seguro que yo haga eso. La segunda característica de un creyente genuino es que valora la enseñanza recibida. El creyente genuino valora la enseñanza recibida. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Siempre en la comunicación hay tres factores, ¿cierto? El emisor, el mensaje y el receptor, ¿verdad? Ahora, el emisor está diciendo, a mí no me es molesto escribir lo mismo, reiterar la misma enseñanza una y otra vez. Pero allá está el receptor, que tiene que tener un corazón similar. Tiene que decir, yo también deseo permanentemente escuchar las mismas cosas que Dios ha hecho por mí. ¿Entienden? Hay una valoración adecuada de la enseñanza, de parte de quien la recibe, de parte de quien también la presenta. Pablo sabía que las grandes verdades del cristianismo permanecían como joyas preciosas sin cambio alguno y era necesario que todo creyente la escuchara una y otra y otra y otra vez. La palabra de Dios tiene que ser escuchada una y otra vez. Lo que Cristo hizo por nosotros debe ser la canción más hermosa que quisiéramos escuchar todo el tiempo. Habla Jesús amante, dice un himno, habla a mi corazón. Eso es lo que yo quiero. Cuéntanos, Señor, la historia nuevamente. Queremos escucharla una y otra vez. Hay personas que dicen, me acuerdo una vez prediqué durante un solo año sobre la cruz de Cristo y hay personas que decían, va a predicar de lo mismo. Hermanos, la cruz de Cristo es lo más maravilloso que puede haber. La obra de Cristo en favor nuestro es el gran tema de toda la Escritura. Valorar la enseñanza es otra de las características de un creyente. Cuando un creyente se aburre con la enseñanza de la palabra de Dios, hay que colocar una alarma allí porque hay un problema grave. ¿Cómo podemos aburrirnos de la maravillosa verdad que Dios ha revelado en su palabra? Es imposible. Del mismo modo, Pablo, quienes realmente han nacido de nuevo, ¿cierto?
no se deben cansar de escuchar las verdades esenciales del cristianismo. Otra vez cito a Barclay, dice, no nos cansamos de los alimentos que son esenciales para la vida. Me parece muy interesante lo que él dice. Miren, escuchen. Bebemos agua y comemos pan, ¿cuándo? Todos los días. ¿Y por qué no nos cansamos? Si es lo mismo. Yo como pan amasado con mantequilla y es lo más rico que pueda. Aunque lo haga todos los días. ¿Verdad? Todos hacemos eso todos los días. Pero no nos cansamos. No nos cansamos. Ahora, ¿por qué nos podemos cansar de recibir la misma enseñanza todo el tiempo? ¿Ven que es absurdo, que es una contradicción? De la misma manera, dice Barclay, debemos escuchar una y otra vez las verdades que son el pan y el agua de vida. También debiese ser eso estar en nuestro corazón. Todo creyente está llamado a valorar la enseñanza de la grande verdad del cristianismo. Pablo dice que era seguro para sus destinatarios el escuchar las mismas cosas que ya les había enseñado. El apóstol Pedro también dice algo similar poco antes de morir. Él sabe que ya su partida está cercana cuando escribe la segunda carta de Pedro, esa segunda carta universal del apóstol Pedro. Y entonces él dice que es necesario recordar las mismas cosas otra vez. Yo quiero que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, escuchen, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Hermanos, esa disposición tiene que haber en el corazón de cada creyente. Cada vez que se expone a la exposición de la palabra de Dios, debes hacerlo con gozo, con un corazón abierto. Debe hacerlo valorando realmente lo que está recibiendo. Un falso creyente siempre anda buscando novedades. Siempre anda buscando novedades. Tratando de descubrir aquello que nadie ha descubierto en 2000 años en la historia de la iglesia. Nos faltan los curiosos, que empiezan a investigar y dicen, este versículo dice esto, pero nadie había interpretado así el versículo antes. Pero quiere algo novedoso para él. ¿Para qué queremos algo novedoso? ¿Para qué? Si tenemos las verdades centrales del cristianismo reveladas en las Escrituras y debemos revisarlas una y otra vez. También hay muchos pastores que creen que tienen que ser ingeniosos y novedosos al momento de enseñar, como si no bastara con las verdades reveladas en la Escritura. Pablo advirtió a Timoteo que llegaría un tiempo donde habría muchos que tendrían comezón de oír novedades. Llegaría un momento donde muchas personas quisieran ver algo totalmente distinto y escuchar algo totalmente distinto. Dijo que serán muchos los que teniendo comezón de oír apartarán la verdad del oído, el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Habrá muchos. Y por eso es que hay millones de gente que siguen a falsos maestros, porque les presentan novedades. Cuando toman la Biblia, la colocan en el suelo y saltan sobre ella y hacen una serie de cosas y la gente, qué tremendo. Cuando su enseñanza es pura herejía. No, valoremos la verdadera enseñanza que procede solo de las Escrituras, cuya autoridad es la Escritura y no hombres, ni como dijimos en la mañana, organizaciones humanas. La verdad ha sido dada una vez y para siempre. La fe una vez dada a los santos, dice Judas, esa es la que tenemos que valorar.
Y Pablo dice, a mí no me es molesto escribir estas mismas cosas. Y para ustedes es seguro, es una prenda de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí viene lo tercero. Porque les va a ayudar a discernir la falsedad de lo verdadero. Miren, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Como dice alguien, ¿no será muy duro eso? Saquemos ese versículo, cortémoslo con una tijera. Es muy duro, pastor. ¿Cómo lo vamos a poder decir eso? Nadie tiene que juzgar a nadie, dicen hoy las personas. No hay que juzgar. Cada uno va a dar cuenta de sí, así que tú no te metas, no juzgues. Complicado para Pablo, porque Pablo aquí está juzgando duramente. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos, ay de vosotros, fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Pero no debemos usar ese lenguaje. Hermanos, la Biblia usa ese lenguaje. Y particularmente cuando se trata de desenmascarar a aquellos que guían a la iglesia por caminos falsos. Y por eso aquí en el versículo 2 el apóstol Pablo va a decir que el creyente genuino es el que tiene la capacidad de discernir y descubrir lo falso. ¿Por qué decimos eso? Por la palabra guardados. Dice 3 veces. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra que se traduce guardados en la traducción de blepete en griego y que significa mirar, observar, luego discernir implicando una contemplación especial. Es decir, está diciendo, podemos traducirlo así, miren, observen bien, pongan mucha atención en lo que estas personas están enseñando. Tengan cuidado con este tipo de personas. Discernimiento es lo que distingue a un verdadero creyente. Hermanos, un verdadero creyente no es alguien que abre la boca y recibe todo tipo de comida, sino que es alguien que va filtrando lo que va recibiendo. En el Antiguo Testamento menciona 3 tipos de personas: los necios, los simples y los sabios. Dice que los simples, en el lenguaje hebreo, son como una puerta abierta. ¿Qué es lo que es una puerta abierta? Una que deja entrar todo y que sale todo. No tiene filtro. Y por eso cuando escribe el Salomón escribe los proverbios, dice, cuidado con los simples. Porque el simple es una persona que va de un lado a otro sin ninguna estabilidad, porque todo lo cree, es crédulo, pero no es creyente. ¿Entienden la diferencia? El crédulo todo lo cree, pero el creyente cree solamente lo correcto, lo que es verdad. Y entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, tengan mucho cuidado. Busquen la forma de poder discernir la falsedad, porque van a venir muchos que con doctrinas equivocadas, y si ustedes no tienen la capacidad y la mente entrenada en las Escrituras, entonces no van a poder discernir adecuadamente y van a ser llevados lejos de la verdad. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 14, porque allí también el autor de Hebreos dice algo similar y dice quiénes son realmente los que están capacitados para discernir. Capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Capítulo 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
tienen los sentidos ejercitados, es decir, han puesto en práctica lo que han aprendido. Y el poner en práctica lo que han aprendido es tomar los lentes de las Escrituras, ponerse los lentes de las Escrituras y poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo falso de lo verdadero. De esa manera, entonces, estos hermanos, Pablo les dice, tienen que discernir la falsedad, porque hay peligros potenciales que giran alrededor de ustedes. Es una advertencia al mismo tiempo que una exhortación a distinguir a los falsos maestros y enseñanzas que eran traídas por los falsos líderes espirituales. Pablo quiere que su orden, su mandamiento quede muy claro. Miren muy bien, dense cuenta, analicen, observen con atención, miren y tomen una decisión, miren y cuídense. 3 veces le repite lo mismo, guardaos, guardaos, guardaos. Pablo describe esta amenaza potencial y real de 3 formas. Primero, como perros. Esa es la palabra que utiliza literalmente, guardado de los perros. Habían 3 palabras en realidad, 2 palabras griegas para describir a los perros en la Biblia. Una era la común para las mascotas, o sea, los perros domésticos, aquellos que los tenían en casa y que los alimentaban bien y que no eran un peligro para el resto de la gente. Y la otra palabra era para referirse a perros salvajes. Jaurías de perros que pululaban por las calles y comían todo tipo de desperdicio, eran carroñeros y que eran un peligro para la gente en la calle. Esta última palabra es la que usa Pablo aquí al referirse a esta amenaza para la fe cristiana. O sea, usa la palabra que metafóricamente se aplica a todas aquellas personas que andan dando vuelta por todos lados tratando de desviar de la fe a los verdaderos creyentes. Se está refiriendo a estos hombres que por su naturaleza o por su impureza moral deben estar lejos de los creyentes. Los creyentes tienen que saber distinguirlos y apartarse de ellos. Con este sentido también se usa esta misma palabra en Apocalipsis 22:15. Perros. MacArthur dice, las palabras de Pablo parecen duras y carentes de amor en el actual clima de tolerancia y diversidad. Incluso muchos en la iglesia considerarían el señalamiento de errores doctrinales como algo hostil que puede ser motivo de divisiones. Aún así, la verdad y el amor no se excluyen, dice MacArthur. Y los creyentes están llamados a vivir según las dos, así como a tener discernimiento. Es necesario que nosotros entendamos que no todos tienen buenas intenciones. Especialmente aquellos que le dicen, cierra tu Biblia porque la letra mata. Especialmente aquellos que dicen, no, se llenan la cabeza, tienen la cabeza así de conocimiento y no tienen el espíritu. Cuidado. Hermanos, nosotros sabemos que el conocimiento de Dios es dado por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo inspiró su palabra y entonces cuando estudiamos su palabra estamos conforme al Espíritu. De tal manera que hay que discernir, a veces es sutil, a veces no es tan evidente el engaño. Por eso, cuidado con los perros, dice Pablo. En segundo lugar, les llama falsos obreros, implicando que no son falsos creyentes solamente, sino también eran líderes espirituales de alguna influencia. Falsos obreros, siervos falsos. El calificativo obreros malos está dirigido, pareciera a personas con cierto liderazgo en la iglesia, que al final de cuentas sus enseñanzas podrían ser inoportunas, inexactas y alejadas de la enseñanza del apóstol. Cuidado. Y en tercer lugar, los califica de mutiladores del cuerpo. Y esto va a servir como enlace para lo que posteriormente él va a decir respecto de su propia vida, lo que él era antes. Mutiladores del cuerpo. Con ello está describiendo a estas personas claramente. Estaban constituidos por aquellos que decían creer en Cristo como el Mesías, pero que obligaban a otros a circuncidarse para ser salvos. Decían, sí, efectivamente Cristo es el Mesías, nosotros hemos creído en Él, pero además de eso, de creer en Cristo, tienes que circuncidarte. Se refiere a los legalistas del judaísmo, a aquellas personas que
aparentemente habían tenido la fe correcta, sin embargo, mezclaban la fe en Cristo con otro tipo de cosas, con algunas otras cosas relacionadas con ceremonias de tipo legalista. Como en una cascada de agua, Pablo va precisando la descripción. Perros podrían ser cualquiera, obreros malos limita un poco más el conjunto, pero al referirse directamente a los circuncidados, los lectores de la carta tuvieron muy claro de quién estaba hablando el apóstol. Estaba hablando de los judaizantes, que querían judaizar a los cristianos. Recuerden que estas personas seguían a Pablo por todos lados. Llegaron a Galacia en una oportunidad y a Pedro casi lo estaban convenciendo a tal punto que Pedro tenía dos caras y Pablo tuvo que confrontarlo pública y abiertamente por su hipocresía. Estas personas, entonces, si eran capaces de convencer, imagínense, a un apóstol, circunstancialmente, porque por supuesto Pedro después tomó el camino correcto, pero si podían desviar un poquito, aunque sea en el pensamiento, a un apóstol, ¿cuánto más a un creyente común y corriente? Uno de esos rituales era la circuncisión. Así muchos predicaban que era indispensable ser circuncidados para ser salvos. Este mismo problema lo tuvo la iglesia en Galacia. En la carta a los Gálatas, Pablo hace un fuerte llamado a atención para no cambiar el evangelio y es muy claro en asegurar que no es por obras de la carne y la ley, como la circuncisión, sino solo por la fe en el Señor Jesucristo. Y este fue uno de los principios rectores de la Reforma Protestante del siglo XVI. La salvación solamente por la fe, la justificación solamente por la fe. Es una de las 5 solas que se mencionan normalmente. Y de hecho, de eso vamos a estar hablando en la conferencia próxima de septiembre, sobre el principio formal, que es la sola Escritura, y sobre el principio material, que es la justificación por la fe. Y lo que aquí está diciendo precisamente el apóstol Pablo, cuidado con ellos porque pueden meter reglas legalistas dentro de ustedes en sus mentes y sus corazones y le desvían de su sola confianza a la persona del Señor Jesucristo. La salvación no se obtiene por algo que nosotros hacemos, sino por algo que Cristo hizo por nosotros. Una de las grandes batallas que tuvieron que enfrentar las iglesias del primer siglo y por tanto Pablo fue en contra de las nuevas doctrinas judaizantes que se levantaron. Hermanos, en el día de hoy existen judaizantes. Y en el día de hoy dentro de las iglesias existen judaizantes, de la iglesia evangélica me refiero. Existen personas que dicen, si tú no haces esto, entonces tú no estás agradando a Dios. Si tú no haces esto otro, como si lo que nosotros hiciéramos fuera lo que nos granjeara el amor de Dios hacia nosotros. Absurdo, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No se trata nunca de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y por eso los creyentes tenían que tener claro eso para poder distinguir la falsedad que se estaba dando también este tipo de maestros de los cuales habla Pablo, que era un peligro inminente para la iglesia en Filipo. Él estaba preocupado y por eso cambia el tono. Y por eso habla tan duramente de esta manera. Ahora, va a explicar quiénes son los verdaderos creyentes en el versículo 3 también. Distinguirlo de los judaizantes y los que piensan que por ceremoniales y cosas así van a agradar a Dios, o rituales legalistas. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí va a decir varias cosas en relación a otra característica importante, pero yo quiero englobarla en una sola. El creyente genuino es el que adora a Dios. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, aquí la palabra se traduce servimos, pero en realidad es una palabra que viene de adoración. Los que en espíritu adoramos a Dios. Esa es la traducción. Los que en espíritu adoramos a Dios. Damos culto. Eso es literalmente lo que dice la palabra. Esto describe a los verdaderos circuncisos, no los que lo son en la carne, sino aquellos que realmente adoran a Dios sin requerir para ello, y aquí está la clave, confiar en un ritual o ceremonia religiosa. Nosotros
muchas veces nos hemos acostumbrado a ciertos rituales. Y yo pienso, si revisamos las Escrituras, ¿alguien me puede decir cuál es la forma de culto correcta? ¿Alguien me puede decir con la palabra de Dios, pastor, esa es la forma de culto correcta? Primero viene esto, después esto, después esto. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Los verdaderos adoradores, dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la esencia de la adoración. La adoración no tiene que ver con un asunto cúltico definido, determinado. Lógicamente, la asamblea de creyentes se reúne en un lugar, eso significa iglesia, la asamblea de creyentes se reúne en un lugar para adorar al Señor en comunidad, juntamente. Pero cada creyente adora a Dios todos los días y en cada momento de su vida. Entonces, los verdaderos circuncisos no son los que tienen una marca en el cuerpo, dice Pablo, los que se mutilan el cuerpo, sino son aquellos cuyo corazón ha sido circuncidado, separado del pecado para honrar y servir a Dios. Eso es un verdadero creyente. De alguna manera, esto implica que los verdaderos creyentes se distinguen por adorar a Dios confiando en lo que Dios hizo por ellos, no en lo que ellos pueden hacer por Dios. Recuerden lo que Pablo le dice a la gente en Atenas, que Dios no necesita de nuestras manos que lo adoren, que lo honren. No necesita de nuestros templos, dice Pablo, hechos por manos humanas. Hermanos, Dios no necesita que lo adoremos, nosotros necesitamos adorarlo a Él. Esa es la satisfacción más grande del creyente. Honrar a aquel que hizo todo por nosotros, aquel que dio todo por nosotros, sin tener por qué hacerlo. A veces pensamos que nosotros tenemos algún derecho delante de Dios. No tenemos ningún derecho. Dios ha hecho todo por gracia, porque así lo ha querido. Nada. Envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, no porque nosotros lo mereciéramos, al contrario, merecíamos el infierno. Pero puso a su Hijo en la brecha y descargó toda su ira sobre Él para poder darnos salvación, porque Él así lo quiso, no porque nosotros lo merecíamos. Y entonces, ¿qué es lo que viene de vuelta? Obviamente adoración, gratitud, gloria y honra a aquel que lo hizo todo por nosotros. Alguien dijo, el culto cristiano no es un mero ritual, ni la observancia de los detalles de la ley, es algo del corazón. Es perfectamente posible que uno cumpla una liturgia elaborada y que su corazón esté, sin embargo, lejos de Dios. ¿Eso es posible? ¿Sí? Inclusive con nuestros labios podemos decir muchas cosas a Dios, pero nuestro corazón también puede estar lejos. Es perfectamente posible que se observe todas las reglas externas de la religión y sin embargo tenga el corazón lleno de odio, rencor y orgullo. El verdadero cristiano da culto a Dios no con fórmulas y normas externas, sino con la verdadera devoción y la sinceridad real del corazón. Su culto es amor a Dios y servicio a los hombres. Termina diciendo esta persona. Hermanos, tenemos un concepto equivocado del culto a Dios. Muchas veces. Lo hemos ritualizado tanto, lo hemos humanizado tanto que lo hemos finalmente distorsionado. La adoración a Dios es algo que nosotros hacemos todos los días en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos descansando, nosotros tenemos que tener el concepto de que estamos en la presencia de Dios, adorando a Dios. Sí, el salmista David lo dice claramente en el Salmo 139. A mí me parece extraordinario eso. Si nosotros viviéramos conscientes de esta realidad todo el tiempo, nuestra vida sería distinta. Porque todo lo que no honra a Dios lo desecharíamos. Miren, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, donde sea que yo vaya, allí tú estás. Y entonces, si el Señor está en todo lugar estoy adorando a Dios. No hay ninguna posibilidad de que nosotros lleguemos a equivocar nuestra adoración cuando somos conscientes de la presencia constante de Dios con nosotros. Hermanos, alguien dijo, y con mucha razón, si la iglesia de hoy viviera como la iglesia que brotó de la Reforma Protestante del siglo XVI y los creyentes entendieran su vocación de adoración a Dios permanente, entonces su trabajo sería distinto, porque servirían a Dios y no a su jefe. Entonces su entrega sería distinta, entonces su producción sería distinta, porque estarían pensando en honrar a Dios. Así lo hicieron ellos. Y miren lo que pasó con los países del norte de Europa que aceptaron los principios rectores de la Reforma Protestante, como es uno de ellos, ¿cierto? Es la vocación laboral, la vocación del trabajo. Ellos dijeron, nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, y eso involucraba toda su vida. Y entonces, donde sea que estaban, ellos estaban adorando a Dios, sirviendo al Señor maravilloso que había hecho todo por ellos. Nosotros muchas veces distorsionamos las cosas y hacemos y creemos que el culto es esto nada más, pero el culto a Dios es permanente todos los días de nuestra vida. La segunda característica que se ve ahí es que esas personas que sirven a Dios, también su gloria está en Cristo. Mire lo que dice enseguida. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No se jacta de nada fuera de Cristo. Sabe que lo que hizo Cristo por él es lo único que necesita. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que es uno de los textos más hermosos que uno ve en cuanto a cómo Pablo concebía el cristianismo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo me glorío solo, dice Pablo, en la cruz de mi Señor Jesucristo. Esa es mi placer más grande, mi satisfacción más grande, mi éxito es ese, Cristo. Cristo muriendo por mí en la cruz. Hermanos, es bueno estudiar teología, es bueno conocer más profundamente la teología, pero saben, la teología que va a valer más en el momento de la partida va a ser Cristo murió por mí. Eso es suficiente. No necesito más. El creyente más humilde y el más encumbrado va a descansar en lo mismo al final. Cristo murió por mí. Cristo pagó por todos mis pecados. Cristo me limpió de toda mi maldad. Cristo me justificó delante del Padre y voy a la presencia del Padre y voy a presentarme delante de su trono justificado por aquel que murió en la cruz por mí. No necesito nada más. Esa es mi gloria, esa es mi satisfacción, esa es mi jactancia. Cristo y solo Cristo. Y en tercer lugar, el cristiano genuino confía en el Señor, jamás en su carne. Pablo dice al final del versículo 3, no teniendo confianza en la carne. Los judíos ponían su confianza en el emblema físico de la circuncisión y en el cumplimiento de los deberes externos de la ley. El cristiano pone su confianza solamente en la misericordia de Dios y en el amor de Jesucristo. El judío en esencia confiaba en sí mismo, el cristiano en esencia confía en Dios. La verdadera circuncisión no es una marca en la carne, es ese culto verdadero, esa gloria real y esa confianza auténtica en la gracia de Dios en Jesucristo. Eso dice William Barclay. Hermanos, el cristiano genuino no confía nunca en sí mismo. Mi mamá tenía un antiguo dicho que decía, no confío ni siquiera en mis dientes porque me puedo morder la lengua, ¿cierto? En el sentido real, el sentido práctico,
nunca, nunca yo voy a confiar en algo que hice para el Señor, sino en lo que el Señor hizo por mí. Porque mis justicias son trapos de inmundicia delante de Él, pero la justicia de Cristo es la joya más preciosa, por la cual somos declarados justos delante del Padre. Eso sí vale la pena. Y por eso entonces nosotros adoramos a Dios, gozándonos en el Señor, disfrutando de Él y confiando en lo que Él hizo por nosotros. Por tanto, todas estas características que menciona aquí el texto bíblico nos ayudan a nosotros a evaluar nuestra vida. ¿Realmente la fuente de nuestro gozo es el Señor o son las circunstancias? ¿Realmente estamos viviendo la vida cristiana de tal manera que podemos disfrutar de Cristo todos los días de nuestra vida a pesar de las circunstancias? ¿Valoramos la enseñanza recibida como una necesidad permanente para nuestras vidas, así como lo valoramos el pan y el agua que comemos y bebemos todos los días? Estamos discerniendo, teniendo discernimiento, quiero decir, para poder ver claramente la falsedad de la verdad. Estamos adorando a Dios como corresponde de acuerdo a sus parámetros, en espíritu y en verdad. Y no estamos asociándolo simplemente a un culto definido en algún lugar determinado, sino en todas partes donde estemos, siendo consciente de que Dios está presente en todo lugar. Todas esas preguntas debemos hacernos cada uno de nosotros y en oración delante del Señor podemos responderlas. Sinceramente, porque Él conoce la verdad de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé esa disposición de corazón y de espíritu para poder honrarlo en todo momento, en toda circunstancia, gozando de Él, disfrutando de su presencia, teniendo discernimiento para no ser engañados y seducidos por falsas enseñanzas y falsos maestros, y adorando a Dios con todo nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nosotros sentimos llenos de ti cuando abrimos tu palabra. Tu palabra satisface toda nuestra hambre, nuestra sed. Tu palabra, Señor, nos regeneró. Tu palabra nos santifica. Tu palabra nos confronta. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos anima. Tu palabra nos capacita. Y, Señor, por eso es que abrimos la palabra tuya con expectativa siempre que tú quieres decirnos algo. Y Señor, si tú quieres repetir las mismas cosas de siempre, gloria a tu nombre, porque eso es lo que necesitamos. Señor, si nosotros buscamos la satisfacción y el gozo en cualquier cosa de esta tierra, nunca la vamos a encontrar, porque nuestra satisfacción ya está plena en la persona del Señor Jesucristo y nuestra unión con Él. Señor, danos de tu gracia para vivir contemplando correctamente las cosas a través de la Biblia, podamos discernir y separar lo falso de lo verdadero. Y Señor, que nuestra adoración a ti sea permanente, en todo lugar, en toda circunstancia, y no dependa de un ritual, sino de un corazón dispuesto a honrarte todos los días de nuestra vida, porque tú mereces la adoración de tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Padre. Y si hay alguien que aún no te ha conocido y que ha confiado probablemente en un sistema religioso, pero nunca en Cristo y solamente en Cristo, oramos que tu Espíritu lo convence y lo lleve a los pies de Cristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.